Muy buenas noches, hermanos amados. Como todos los jueves, estamos aquí en nuestro grupo de amistad para poder traer un poquito del cielo de nuestro Padre Celestial a la tierra. Gracias por esta sintonía. Bendecimos desde aquí tu casa, tu familia, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder ingresar a tu hogar. Gracias, hermanos amados, por todos los que están ahí en el respectivo Zoom. Estamos con la iglesia presencial en estos momentos y también estamos en Facebook como todas las semanas. Vamos a hacer una oración para glorificar al Señor con nuestra oración, todos los que estamos en este momento, y podamos recibir toda la bendición que tiene el Señor para todos nosotros. Vamos a inclinar tu rostro ahí donde tú estás. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu preciosa unción y tu precioso Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de poder reunirnos presencialmente, Señor, en esta pandemia, Señor, y glorificar tu nombre, Señor, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, Señor, y del Espíritu especialmente, Señor. Gracias, Padre, porque hemos entrado en la recta final, Señor, para la fiesta del otoño, Señor, y para que estamos esperando grandes demostraciones de tu poder y de tu gloria, Señor, para estos 4 meses, Señor, finales del año electivo 2020, Señor. Y también esperamos, Señor, grandes cosas para este nuevo año del calendario hebreo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí, Señor, como cada jueves, anhelando tu presencia, anhelando que tú unjas cada tema que vamos a tener, Señor, en esta noche. Y de esta forma, Señor, podamos bendecir tu vida, Señor, así como tú bendices la nuestra, Señor. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Ok. Muy bien, hermanos. Pues ya estamos en estos momentos. Bien. Entonces ya estamos en este momento y vamos a hacer la declaratoria de poder. Por favor, ¿quién me ayuda con la declaratoria de poder? Claro, hermano, te puedo ayudar con la declaratoria. Mire, tengamos en cuenta que la declaratoria de poder de esta semana va perfectamente con el tema pasado y con este tema. Claro que sí. Así que vamos a hacerla todos juntos. Okay. Todos juntos. La declaratoria de poder dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Hay un milagro hoy. Amén. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Dele palmas. Así es. Hay un milagro hoy. Amén. Hay un milagro hoy. La visión. Pastora Violeta, la visión, por favor. Ok, nosotros como iglesia tenemos una visión que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami, hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar que Jesús, o sea, todo lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. ¿Y qué significa esto? Esto lo tenemos basado en 2 versículos, que está en Mateo 28, 19, 20 y en Juan 15, 13. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es esto: compartir en casas, en grupos pequeños, para que tú y tu familia y para que todos podamos ser bendecidos. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy, un tema muy interesante, muy poderoso. Cuida cómo oyes en estos tiempos tan difíciles, hermano. Así es. Tiempos tan difíciles donde hay tanta noticia. El tema que tenemos hoy es cuidado o cuida cómo oyes. Mira, siempre van a haber ruidos. La respuesta que nosotros le demos al ruido hace la diferencia. Así es. Por ejemplo, estamos manejando y estamos muy bien, detenemos en un stop
y viene el de atrás y nos mete un sonido de eso como de tren, ¿cuál va a ser tu reacción? Pues Seguro, te vas a asustar. Dependiendo de cómo estés, si está muy distraído, seguro que vas a No, brincar. y cuando te dicen de repente como que uno tiene que pasar, como que piensas en que tienes que voltear. Y entonces, Y dices, ¿qué pasó? ¿ve? Pero si tú estás tranquilo, ves que la cosa está en orden y todo, y sabes que el hombre de atrás está desesperado, lo estás viendo por el retrovisor y estás tranquilo, estoy seguro que no te vas a alterar, No, te relajas. te vas a relajar. O sea, realmente aplica este ejemplo. Cuida cómo oyes. Es muy importante. Hoy vamos a aprender acerca de este punto y yo estoy seguro que nos va a bendecir. Lo más importante es que tú quieras recibir la bendición de Dios para tu vida y empezar a jalar esa bendición por el oír. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios te va a permitir a ti transformar tu vida. Eso es una bendición. Eso es un tip adicional. Entonces, el nombre de la enseñanza del día de hoy es cuida como oyes. Y la idea central es interpreta correctamente su palabra y aprende a aplicarla en tu vida. Qué tremendo. Qué Amén. tremendo. Amén. Porque no solamente hay que escuchar por escuchar o oír por oír, sino aprende a aplicar lo que oyes, especialmente a tu vida. Amén. Bien, la introducción, Pastora Violeta, por favor. Dice así, para que el reino de Dios funcione con todo su poder, Él nos pide que actuemos con fe. Todos tenemos una medida para creer y debemos utilizarla para cada situación. Cuando los discípulos intentaron echar fuera a un demonio y no lo lograron, le preguntaron a Jesús qué había sucedido. Él les explicó que les faltaba fe y les puso el ejemplo del grano de mostaza. Pero no porque debían tener una fe tan pequeña como esa semilla, sino una fe tan poderosa como la que se notaba en la mostaza, que siendo pequeña llegaba a crecer enormemente y daba fruto. Jesús también les explicó que la fe se demuestra por el hablar. Por eso enfatizó que si eran capaces de creer, también podrían decirle a un monte que se moviera del lugar. Qué especial Tremendo. esa introducción, porque está totalmente de acuerdo con lo que nosotros decimos. El reino de Dios funciona con todo su poder cuando actuamos con fe. Así es. Poderoso. El reino de Dios actúa con poder cuando utilizamos la fe. Bueno, ¿qué más podemos decir así? Una fe poderosa como la que se notaba en esta mujer hace que las cosas pasen. Y especialmente cuando el Señor se refiere al grano a la fe del tamaño de un grano de mostaza, no se refiere a que la fe tiene que ser pequeña. Ojo, se refiere a que debemos tener la fe que tuvo el grano de mostaza para creerse que siendo una semilla tan pequeña podía convertirse en un árbol tan grande como el que se convirtió. Y no solo eso, pastor, sino que pasa de hortaliza a ser árbol. Así es. O sea, es la fe tan grande en la mostaza que cambia de género. Por eso mismo. Entonces, qué tremendo. La pregunta del millón es, ¿nosotros somos capaces de hacer posible por nuestra confianza en Dios, porque fe es confianza en Dios, nuestra confianza en Dios, que las cosas pasen? Yo estoy dispuesto. Especialmente para este tiempo. Este es un tiempo donde requiere más fe que nada. Así es. Todas las decisiones que vamos a tener que tomar de aquí hasta que Cristo venga requieren fe. Amén, así es. Así mismo. Grábelo, póngalo en un lugar seguro. Todas las decisiones que vamos a tomar durante esta pandemia hasta que Cristo venga requieren fe. Y la fe es confianza en Dios. Así es. Si tú mantienes tu fe enfocada donde debe estar, estoy seguro que no vas a sufrir como
dice la Escritura que van a sufrir los que les hace falta fe. Así es. Y pastor, chévere que la semana pasada pues hablamos de lo que era hablar, ¿no? La boca, lo importante que es que nosotros digamos y confesemos, hablemos cosas buenas en vez de cosas negativas, enseñemos cosas buenas y enseñemos o enseñemos cosas negativas, pero hoy el oír es una de las cosas más importantes que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque queremos hablar mucho, pero oímos muy poco. Y lo más importante para el Eterno es que tengamos el oído capacitado no solamente para escuchar a las personas a nuestro alrededor de una forma correcta, sino también para escucharlo a Él. Qué tremendo lo que tú estás diciendo, porque fíjate lo que dices es muy cierto. La gente hoy habla más de lo que escucha. Así es. Pero sin embargo, ¿y tú sabes por qué lo hacen? Porque no saben escuchar. Ah, exactamente. Y como no saben escuchar, entonces hablan lo que se les ocurre. Y cuando uno habla lo que se te ocurre, entonces no está hablando Dios, está hablando tu corazón. Y tu corazón está frustrado, tiene miedo, está de repente impuro. Y entonces, ¿qué estás hablando? O estás escuchando a alguien que no mereces escuchar. ¿Y qué estás hablando? ¿Te das cuenta? Entonces, iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tienes que tomar en cuenta que lo que hoy vas a aprender, lo que hoy vamos a aprender de parte de Dios, tiene connotación eterna. Amén. Esto lo vas a tener que recordar muy claramente, porque de aquí en adelante, como tú escuches, como tú oigas, va a depender muchísimas cosas de tu caminar, de tu transformación, de tus decisiones. Así es. Cuando tú eres sabio escuchando, realmente tomas sabias decisiones. Yo siempre le digo a la gente, especialmente a la gente que habla mucho, le digo, un momentito, ¿cuántas bocas tienes tú? Y me dicen siempre, pues una, a no ser que sea un fenómeno, ¿no? Una. ¿Y cuántas orejas? Dos. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Dios? ¿Que hables más o que oigas más? Entonces, por una ley natural, Dios está diciendo que escuchemos más. Sí. ¿Amén? Amén. Bien, el primer punto que vamos a tratar hoy es el proceso de la fe. La fe es un proceso y lo vamos a ver explicado en un ejemplo poderoso de la Escritura. Luis, por favor, léeme Mateo 9, del 20 al 22. Mateo 9, del 20 al 22. Mira, Bueno, yo lo tengo acá, lo tengo en la Reina Valera contemporánea, pero léelo acá. Perfecto, dice: justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Qué tremendo. Mira, a mí me impacta porque dice, pues, la Reina Valera contemporánea dice algo un poquito diferente. En el 21 dice, pues pensaba, bueno, dice lo mismo, pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. O sea, tremendo. ¿Qué estaba diciendo o qué estamos viendo en este asunto? De que la fe que esta mujer tenía ya venía siendo preparada. Ya ella había escuchado de los milagros de Jesús. Ah, había escuchado, qué bien. Ya había puesto atención. Ya había puesto atención. O sea, cuando tú tienes una necesidad, generas una demanda. Y la demanda de sanidad de esta mujer era grande. Por lo tanto, ella estaba escuchando atentamente. Yo pregunto, hoy por hoy, ¿hay demanda de oír cosas positivas? Por supuesto. Hace poquito estoy escuchando una noticia que un artista se suicidó. Wow. Ay, sí. No lo escuché. Uno de los que cantaba en Garibaldi. Mira, uno de los mexicanos. Sí, uno de los mexicanos de Garibaldi. Wow. Entonces, uno carismático que estuvo casado con una de Garibaldi también. Pero la pregunta es, ¿por qué se suicidó? ¿Qué tantas voces estaba escuchando en su cabeza? No, la respuesta es de que el hombre estaba depresivo.
¿Qué lo deprimió? Lo deprimió el encierro de la pandemia. Wow. Perdió trabajo. No encontraba forma de ver a su niño por la pandemia. Ay, ay, ay. Entonces, no encontró otra respuesta que esa. Las voces que oía no eran las correctas. ¿Y qué cosa hizo? Tomó decisiones incorrectas. Hoy por hoy, la gente en esta pandemia están tomando decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Por ejemplo, les dicen quédense en su casa y se van de party. Y se contagian. Y todo es debido a lo que escucha, pastor, porque desafortunadamente hay mucha mala información allá afuera, no solamente a través de los medios, sino también a través de cada uno de nosotros. Nosotros empezamos a hablar los unos a los otros y a decir y a especular. Y en medio de esas especulaciones estamos dando información que no es. Así es. Entonces, desafortunadamente le prestamos mucha atención a todo eso, pero no vamos a los expertos, no buscamos la información que necesitamos realmente, la correcta, y por eso terminamos tomando malas decisiones. El ejemplo dice que la mujer padecía de flujo de sangre por espacio de 12 años. 12 años se dicen fáciles, pero son muchos años. Bastante. Y entonces, imagínate esa mujer cuánto gastaba en implementos para su enfermedad, medicinas y todas esas cosas. Aparte de ello, la incomodidad de estar en eso y lo doloroso que debería ser. Así es. Entonces, la necesidad siempre va a crear una respuesta a buscar algo. Y eso nos lleva a oír. En este caso, ella había oído, claro. Pero en ese proceso, porque estamos viendo el proceso de la fe, Así es. en ese proceso ella oyó, después oró, porque tuvo que haberse convertido a Cristo. Claro, Porque tuvo que haber creído que Jesús podía hacer el milagro en ella. Así O sea, que se quiere decir que oró, y ya oraba para que Cristo se le apareciera. Claro. Y resulta que se le apareció Jesús. Y qué tremendo. Ahí la Biblia registra que ella pensó y dijo, Eso es parte de su oración. si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Ahí está, la parte de su oración. Estaba hablando en su mente, en su pensamiento, estaba hablando palabras que ya había oído, producto del proceso de la fe. Primero escuchó de Jesús. La necesidad te lleva a escuchar. ¿Qué necesidad tienes en este momento? ¿Cuál es la necesidad que está la mayor, la que te está afectando? ¿Estás deprimido? ¿Te hace falta? ¿Qué hay que hacer? Orar. Y después de orar, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Confiesa lo que la palabra de Dios te dice. Y entonces vas a poner en acción el proceso de Dios en tu vida. No sé si quieren aportar algo. Por eso es que tú estabas diciendo de que primero ella escuchó, orar y hablar. O sea, que cuando Jesús, o sea, ella al escuchar la voz de Jesús ya sabía, porque ya ella oró. Y cuando Jesús habló y declaró y le dijo, entonces ya ella estaba apta, ya sus oídos estaban receptivos. La fe que ella le puso desde el principio por la necesidad que tenía. Porque qué tremendo, hoy en el discipulado tú dijiste algo, que la necesidad crea la demanda de la fe. Así es. Así mismo. Entonces, mira qué tremendo. Dios ha hecho que en este momento nosotros tengamos una gran demanda de soluciones. Especialmente la gente que no tiene trabajo. ¿Qué está haciendo la gente que no tiene trabajo? ¿Están orando? ¿O están esperando el cheque de la aprobación en el Congreso de un cheque? De otra ayuda monetaria. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás entrando en el proceso? Yo espero que tú empieces a entrar en el proceso de la fe, que empieza por tener una demanda y el comenzar a oír la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a creer en tu corazón, comienzas a abrir tus oídos y a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla. Pastor, es como nosotros como matrimonio que hemos pasado
los que nos conocen y que tenemos a Pepito, pues tantas situaciones y circunstancias que hemos vivido con él. Él es nuestro niño, pero es la demanda, es lo que la situación, lo que ocasiona es que él nos lleva a nosotros a orar, a tener esa fe. ¿Y qué fue lo que pasa? Y ahí está el niño. Así o sea, es. ¿cuántos años tiene? 32 años. Si nosotros no tuviéramos fe en que esa persona, ese niño, que el Señor lo va a levantar de esa forma, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? O sea, si no tuviéramos esa fe, simplemente lo dejamos, pero no. Nosotros tenemos la fe que el Señor está con nosotros y que Él puede sacarlo adelante, y nosotros hemos estado ahí. O sea, se crea como lo que estamos hablando. Hay una situación, una circunstancia, pero nosotros tenemos que tener la fe de que nosotros vamos a poder hacer algo. Siempre vamos a responder, pastora. Siempre frente a la demanda vamos a tener una respuesta. Así es. La enseñanza de hoy nos lleva a oír la palabra de Dios, a poner en acción nuestra fe en Jesucristo y obtener el resultado que produce el proceso de fe en Jesucristo. Pero cuando tú no tienes a Jesucristo en tu vida, ¿a quién escuchas? Así es. Exactamente. Y es tremendo porque el ejemplo de esta mujer del flujo de sangre dice la palabra que ella había consultado durante toda su vida muchos médicos y había gastado todas sus riquezas buscando esa sanidad que tanto anhelaba. O sea que ya había escuchado las palabras negativas de personas que eran experimentadas en el campo. Y entonces para ella ya no había esperanza, ya no había fe, hasta que escuchó la voz del Eterno. Una vez que escuchó la voz de Yeshua, de Jesucristo, entonces volvió a revivir su fe. Amén, así es. Y dijo, ya gasté todo, ya escuché todo, lo único que me queda es creer lo que antes no conocía y lo que antes no creía. Así que yo le doy gracias al Eterno por las situaciones que nos pone en la vida, porque eso produce que en nosotros haya una demanda. Amén. Amén, así es. Amén. Bueno, vamos al segundo punto, ¿me parece? Así Así es. es. Dice, ten cuidado cómo oyes y a quién. Pero póngale cuidado a esto. Ten cuidado cómo oyes y a quién. Eso está en Lucas 8:18. Te voy a pedir que leas acá también. Claro que sí. Lucas 8:18. Ok, Lucas 8:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poderoso está eso! Por eso quería que tú leyeras de esta versión, la nueva traducción viviente. Porque es impresionante lo que dice. Así que presten atención. Prestar atención viene de escuchar bien. Claro, si no... Si tú no escuchas, es más, en el hebreo Claro, sí. viene de shama. De chama. Obedecer. Mira, la palabra obediencia no existe en el hebreo. Lo que existe es shama. Que es atender. Atender, escuchar atentamente. Qué poderoso, porque aquí te está diciendo la Escritura, así que presten atención a cómo oyen. Eso hasta suena, hasta la conjugación no parece muy correcta, porque dice, presta atención a cómo oyen. Claro, porque no es lo mismo escuchar que oír. Así es. ¿Por qué? Porque representa que el oír, en este caso, es cómo tú vas a interpretar lo que oyes. Así es. O sea, por eso en el hebreo está correctamente, escuchar atentamente. Claro. Si tú no escuchas atentamente, no vas a obedecer correctamente. Así es. Y tampoco puedes ayudar correctamente porque me hiciste recordar de algo que me pasa mucho en el trabajo. Tengo un grupo de compañeros que hay veces me quieren contar algo y entonces me dicen, sí, pero escúchame Luis. Y entonces yo siempre quiero hablar por encima de ellos, pero entonces ellos me dicen, no, pero primero ponme atención, primero escúchame. Y ahora entiendo lo importante que es que nosotros pongamos atención y escuchemos. Toda versión, toda historia tiene dos caras. ¿Okay? Y es muy importante que nosotros siempre escuchemos las dos versiones de la situación. Entonces es muy importante que pongamos mucha atención a lo que nos están diciendo
y prestemos atención, oigamos claramente qué es lo que estamos escuchando, porque solamente así vamos a poder llevar a un juicio correcto si le ponemos, si es de importancia lo que estamos oyendo, lo que nos están diciendo o no. Y también siempre decimos que atesores lo bueno y deseches lo malo. Entonces quiere decir de que todo lo que nosotros hablemos o escuchemos o alguien venga a decirnos algo, nosotros tenemos que tener la suficiente relación con nuestro Padre, decir, espérense un momentito, lo que nos está diciendo realmente me va a edificar, o sea, esto me va a aplicar a mí para algo. Entonces escucho lo bueno, pero lo que no me va a aplicar, lo que no me conviene, lo desecho. Así es. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, qué es lo que oye, qué es lo que escuchamos, qué oímos y a quién le oímos. Porque no solamente qué es, sino de qué, de quién sale, de dónde sale esa palabra. Tremendo. Porque fíjate que dice la segunda parte del versículo. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Qué tremendo. O sea, quiere decir que si tú escuchas su palabra, escuchas la voz de Dios, vas a crecer. Alguien me preguntó el día de hoy, me dijo, yo quiero saber más, quiero aprender más, quiero estar más cerca de él. Dije, hermana, ya lo único que le falta es venirse a vivir a mi casa. No, es que eso no es el asunto. El asunto es que a medida que tú escuchas la voz de Dios, más quieres saber de Él y lo vas a saber a través de su palabra. La palabra es viva y eficaz. Es la que te va a permitir conocer más y más de Él. No te fuerces, no te fuerces, no te pongas carga que no tienes que tener. La enseñanza viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando tú escudriñes la escritura, cuando tú leas la palabra de Dios, léela en voz alta para que la escuches. Definitivamente. Ahora con tantas cosas que estamos escuchando, porque por todas partes la escuchamos, ya sea la televisión, el radio, por donde andamos, en el supermercado, a donde estemos, todo es acerca de lo que hemos estado viviendo, que es la pandemia. Entonces es algo que estamos viviendo todos, pero también tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando, porque si no, ahí es donde vienen las crisis, donde vienen, tú tienes que darte cuenta donde viene la parte de la persona que de repente se siente mal y que lo que tienes más bien es que levantarla, que ayudarla, que ahí viene lo que le pasó ¿cómo se llama? Al actor que estabas hablando ahorita, sí. Pastor. O sea, si esa persona hubiera tenido a alguien que lo escuchara y que le hablara, pues no hubiera pasado eso. Entonces, nosotros tenemos que estar listos, estar todo el tiempo mirando y viendo. Bueno, nosotros como pastores nos toca estar pendientes de todas las personas que están con nosotros para estar ahí. ¿Recuerdan el caso de esa persona que una vez una hermana de la iglesia se lo encontró en la calle y lo llevó al encuentro, y llegó al encuentro y lo llevamos al encuentro, y en el encuentro fue libre de muchas cosas, y que cuando ya estábamos acabando en los testimonios, el hombre agarró y sacó una soga que tenía en su cuarto y dijo claramente, dijo como testimonio, si esa persona no me hubiera hablado lo que me dijo, lo que me habló, y me hubiera llevado al encuentro, yo ya tenía esta soga preparada para ahorcarme. Bueno, sí. Así es. Así es. O sea, una palabra puede cambiar tu vida, pero una palabra de parte de Jesús. Amén, así es. Así como una palabra de una persona equivocada también te puede dañar la vida. Así es. Definitivamente. Así es. Pero bueno, vamos a la otra parte. Dice que los que escuchan las enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, ¿qué les va a pasar? Dice que se les quitará aún lo que piensan que entienden. Pero mira lo curioso es, aún lo que piensan que entienden. O sea, que no está diciendo que no está entendiendo bien, pero aún lo que estás entendiendo te lo van a quitar. Qué tremendo. Qué tremendo. Está muy o sea que, hermano, yo te pregunto, ¿hay más beneficio en escuchar atentamente, sí o no? Por supuesto. En ese versículo
te digo honestamente que hay muchos más beneficios en escuchar atentamente que en no escuchar. ¿Por qué? Porque hasta lo que pienso que voy a tener me lo vas a quitar si no estoy escuchando correctamente. Y tú sabes que es algo tremendo, pastor, que una de las voces que nosotros más escuchamos, que es en contra de nosotros, es la propia voz nuestra. La de la carne. Esa es la que más nos ataca porque es la que más nos tira y nos tumba. Y a esa le ponemos mucha atención. Así es. ¿Okay? Entonces le ponemos más atención a esas que a las mismas palabras de nuestro Padre Celestial. Yo creo que todo el problema de escuchar no solamente es escuchar lo que proviene de afuera, como tú decías, el ruido de la calle, sino también lo que escuchamos de adentro, de lo interno de nosotros. La concupiscencia. Exactamente. ¿Qué estás escuchando? Tus deseos. Porque la concupiscencia, ¿qué cosa es? Son los deseos. Tus deseos equivocados, tus deseos de pecado que hay dentro de ti. Las bajas pasiones le llaman algunos. Así mismo es. Eso es la concupiscencia, las bajas pasiones. Todo aquello que hay en tu mente escondida y retorcida. Pastor, pero me estás ofendiendo, eso no puede ser así. Bueno, léete Romanos 1 y te vas a dar cuenta qué pasa si todos los seres humanos tenemos mente retorcida. Porque cuando entró el pecado en la vida del ser humano, se retorció la vida. Se distorsionó. Se distorsionó. Por eso que necesitamos vivir agarrados de Dios. Es que realmente si nosotros no conocemos de la palabra, vamos a poder darle crédito a cualquier palabra que vengan que nos digan. O sea, tenemos que estar metidos con el Señor. Si tú no buscas, no escudriñas la palabra, te digan lo que te digan, tú agarra y vas a creerlo. Pero si tú estás firme en lo que Él dice en su palabra, pues cualquier cosa pueden decirte y tú te vas a parar firme. Qué poderoso, pastora, porque fíjese, mire, pasa algo muy, muy curioso. En nuestra vida cotidiana, como decía Luis, siempre estamos escuchando las voces internas. Esas voces internas son producto de nuestro entrenamiento, de toda la cultura que tenemos. Los colombianos son de Colombia, los peruanos son de Perú, y los cubanos son los cubanos. Entonces todo el mundo tiene su propio bagaje cultural que trae. Y por lo tanto, eso sumado a la casa donde tú viviste, donde te creciste, donde te desarrollaron, más el círculo de amistades con el cual te rodeaste. Y ojo, que si viniste emigrando para este país, ahora tienes un arroz con mango armado. Sí. Multicultural. Y entonces, ¿a qué voces atiendes? Entonces un poco de la Virgen con Jesús y con esto, como ayer escuchaba también una persona que estaban dándole gloria a la Virgen. Y decía, sí. Pero que la Virgen es la intermediaria para podernos llevar a Cristo. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde dice que María es la intercesora que lleva a Jesús a obrar en favor de nosotros? Eso es un invento de la religión. Pero sin embargo, le damos crédito porque culturalmente nos desarrollamos en él. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Así mismo como estoy poniendo este ejemplo, es en nuestras decisiones diarias. Cuando te enfrentas a una situación en el trabajo, ¿y cómo vas a responder? De acuerdo a lo que aprendiste, de acuerdo a lo que sabes, y como te dicen tus voces internas. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, tú vas primero y oras. Y esperas que el Espíritu de Dios te hable. Y cuando eso ocurre, entonces estás listo para hablar la palabra de fe y por lo tanto a recibir lo que Dios dijo que vas a recibir. Amén. Así es. Ese es el propósito de esta enseñanza el día de hoy, hermanos y hermanas que están en este momento escuchándonos. Necesitamos que entiendas que el oír la palabra de Dios trae mucho beneficio a tu vida. Pero especialmente cuando tú llevas a cabo el proceso de Dios. El proceso de Dios, el proceso de la fe es importantísimo para ver los resultados óptimos en tu vida. Para que cuando tú digas, sí, yo sé oír, yo oigo correctamente, eso lo va a demostrar tu fe. Porque por fe te vas a mover, como dijo la palabra al principio, como dijo la introducción, esa fe que tenía el grano de mostaza se convirtió en árbol.
así te vas a convertir tú en una persona muy grande. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra de Dios. Amén. Así que en esta noche yo te pido que por favor tomes en cuenta que el oír, el cómo oyes y a quién oyes va a ser definitivo en tu vida como el proceso de la fe. Amén. Amén. Definitivamente. Tercer punto. El tercer punto es escucha atento y pide con fe. Vamos a ver qué dice Mateo 6:11. Mateo 6:11. Y yo creo que es el Padre Nuestro, ¿no? Ujú. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Ajá. Danos hoy el alimento que necesitamos. La versión de la Reina Valera contemporánea dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así es. Cuando leemos esta palabra, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo la interpretas tú? Bueno, que tengo una necesidad y que esa necesidad yo estoy pidiéndole al Eterno que me la supla en el día de hoy. Ajá. ¿Cómo la interpretas tú, Jani? Que me dé lo que... Te la repito. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es como que ya estoy confiando que Él me lo va a dar. Ajá. Ya le aplico fe. ¿Y usted cómo lo escucha? ¿Cómo lo entiende? Yo pienso de que es todos los días esperamos algo que nuestro Padre Celestial nos va a dar. Todos los días vamos a recibir algo. Esa es la forma correcta. Como la promesa. Esa es la fe proactiva que debemos ponerle. Mire, no necesito orar todos los días lo mismo para que me dé mi provisión diaria. Ya la provisión Ya diaria se da. Amén. Solamente voy a creer que el pan nuestro de cada día va a llegar porque ya lo pedí ayer. No, y si queremos agregarle mucho más fe a la ecuación, podemos decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, lo que yo me voy a ganar en una semana, dámelo hoy. Lo que me voy a ganar en un mes, dámelo hoy. Lo que me voy a ganar en un año, dámelo hoy. Exacto. Entonces La ya clave- le aplico más fe. Esa es la clave de leer la palabra e interpretarla bien. Porque si la palabra de Dios dice que tiene que ser con fe, pues hay que aplicarle la fe. ¿Por qué? Si no la interpretamos, dice, Jesús nos enseñó a pedir el pan de todos los días. No solamente el pan de todos los días, sino que nos lo diera hoy. Así es. O sea, el pan nuestro de cada día. Cuando dice el pan nuestro de cada día, si no, no hubiera coma. Ahí hay una coma. Ah. Quiere decir que el pan nuestro de cada día, refiriéndose al tema, dánoslo hoy, dámelo hoy, dámelo mañana, pasado mañana y hasta el último día de todos mi los vida. días. O el pan del lunes, dámelo hoy. El pan del martes, dámelo hoy. El pan del miércoles, dámelo hoy. Porque por algo tenemos a la cena, ¿no? Para guardarlo. Por esto dice, demostramos que nuestra fe es una provisión abundante y permanente. La bendición de cada día la podemos recibir hoy, mañana y todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a acostumbrar. Hoy en la mañana hacíamos una reflexión, las personas que estábamos en oración, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de entrar en oración cada mañana. Y fíjense, ya automáticamente la costumbre de levantarnos, así estemos sumamente cansados, vamos a ir. Y en ese momento, ¡pum!, uno se despierta y realmente uno ora. Y Amén. pide con fe. Amén. Esa es la fe que nosotros queremos. Número uno, el punto número uno, es que tenemos que tener una fe en proceso. ¿Y cómo es una fe en proceso? Primero oigo, después oro, después de orar lo que escuché, entonces ahora hablo, porque la palabra es la que va a actuar en favor de lo que Dios está diciendo. Así es. Por lo que tú hablas, va a obrar el Señor. Si tú no hablas fe, todos los casos lo vemos, hace un momentito estábamos viendo que es necesario que la gente hable fe. Hay que hablar fe, hay que crear una demanda para que el Espíritu de Dios obre. Si tú no abres tu boca en pedir al Señor como corresponde, tú no estás creando la demanda. Por lo tanto, si no hay demanda, Dios no va a operar. Por eso es tan importante, pastor, cada vez que nos levantamos, primero buscar su rostro y su presencia. Así es. Porque eso te lleva a hablarle a Él, después escuchar, y entonces vas a ver el resultado durante el resto del día. Amén. Así El es. proceso de la fe es fundamental, grábalo. Primero escuchas bien, después oras
¿A quién le vas a orar? A Él. Así es. Y después, cuando ya eso se hizo fe en tu corazón, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando ya se hizo realidad en ti, lo vas a hablar como si lo vieras. Amén. Y ahí es cuando se produce el gran milagro. Así es. Amén. Amén. Hay Pues muchas personas que no toman eso en cuenta, pero el día de hoy yo creo que Dios te está hablando. Así es. Y cuando de repente agarras y dices, yo no puedo, Dios te está diciendo, sí puedes. Amén. Entonces, el día de hoy toma eso en cuenta de todo lo que la fe que Dios está trayendo a tu mente, Dios está trayendo el día de hoy, te está diciendo, ten fe, camina en fe, muévete en fe, trabaja en fe, estudia en fe. Todo lo que tenemos que hacer es en fe, pero ¿basada en cuál fe? En la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión, Luis? Dice, si aprendemos a entender la palabra del Eterno como promesa de bendición, seguramente la recibiremos. Pero si no le pedimos discernimiento, incluso lo que creemos que es nuestro nos será quitado. Nuestro Padre sabe lo que pensamos y lo que deseamos, pero nos lo dará solo si lo escuchamos y le pedimos con fe. Amén. Así es. O sea, qué tremenda la conclusión del día de hoy, porque eso nos muestra, hermanos, de que es necesario que pongamos en acción el proceso de la fe y que tengamos en cuenta lo que estamos escuchando. Por favor, escucha la palabra de Dios. Para estos tiempos importantes de pandemia, de coronavirus, es importante escuchar atentamente la voz de Dios. Mira, a mí me impacta mucho la manera como Dios nos dijo a este ministerio, Encuentro con Dios, que iba a actuar durante este presente año del 2020. Nos dijo que íbamos a estar los 4 primeros meses, íbamos a estar buscando la intimidad con el Señor, y así fue. Es más, fue tanta la gracia de Dios sobre nosotros que nos mandó a descansar a las casas. Nos encerró a buscar su presencia. Muchos se pusieron a ver películas, muchos se pusieron a ver, y dejaron de largo, muchos se asustaron, muchos se enfermaron, y ¿saben qué? Perdieron ese tiempo. La segunda parte del año, los 4 segundos meses del año, o sea, desde mayo, mayo, junio, julio y agosto, los 4 meses, nos dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría a vivir como consecuencia de tener la intimidad con Dios. Y así ha sido. Así es. El Espíritu Santo nos ha enseñado muchísimas cosas. Pues ahora estamos en los 4 últimos meses del año. Estamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses donde el Señor nos va a mostrar su gloria manifestada. Ojo, que si usted no está escuchando atentamente la voz de Dios a través de su palabra, se va a confundir o lo van a engañar, porque el principal objetivo del enemigo en estos tiempos difíciles de pandemia es engañar a la gente. Y pastor, tremendo, porque hay una palabra que dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Así es. Y para apostatar tenemos que estar escuchando lo que no es. Exactamente, primero vamos a ser engañados. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Qué cosas te está diciendo Dios con esta enseñanza? Que aprendas a escuchar, porque hay mucho que escuchar, pero ¿sabes qué? Escúchalo en la palabra de Dios. Amén. No escuches lo que está por ahí, que muchas veces no aplica. Amén. Amén. Espero que hayamos logrado llegar a tu corazón. Después de la conclusión, quiero decirte pues que hoy puede ser posible, es el día de tu vida, es el día que escogió el Señor. Si tú tienes alguna amistad al lado tuya que no conoce al Señor, pues es importante que esta oración que hagamos en este momento, la participes con Él, lo guíes, para que nuestro Señor Jesucristo, que es al que tenemos que escuchar, porque de Él la Biblia da testimonio, y los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles dan testimonio de Yeshua, de Jesús. Y los primeros libros también de la palabra. Y bueno, ya eso es más profundo.
Porque la gente piensa que en el Antiguo Testamento no estaba Jesús, pero acuérdate que Jesús es Dios y Jesús estaba desde el primer día. Así es. Desde el primer día cuando se originó el mundo entero, cuando Dios dio la palabra de que se hiciera el mundo, Jesús estaba ahí, el Espíritu Santo también. O sea, estaba Dios mismo en sus tres personas. Así que, pues, te invito en este momento a hacer una oración poderosa. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el Señor dijo en su palabra. Que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que vamos a hacer una oración poderosa. Padre amado, en esta noche yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están oyendo esta palabra en todo lugar, Señor. Te pido, mi Rey, que tú nos guíes en este momento a reconocer a Jesús, a Yeshua, como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que vino a esta tierra a vivir una vida santa, para tomar nuestro lugar en la cruz, morir en la cruz y resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Señor, permite que creamos esta verdad que está expresada en tu palabra, Señor. Y si es así, Señor, permítenos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados y aceptarte a ti, Yeshua, Jesús, en nuestros corazones. Abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, y te invitamos a entrar y a cenar con nosotros y nosotros contigo, Señor. Y que de esta forma tú puedas escribir nuestros nombres en el libro de la vida para la eternidad, Señor. Gracias te doy, Señor. Ahora te pido que seas tú, Señor, por esta confesión que acabo de hacer, me des el regalo de la vida eterna, más las arras del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, hermanos, y quiero recordarles, ¿no? En Lucas 6:38 dice: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Quiero que sepan que hemos sido llamados a dar. Hemos siempre sido llamados. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la palabra. ¿Por qué es tan importante para nuestro Padre Celestial el que nosotros aprendamos a dar? Porque Él dio primero. Él dio a su Hijo, a su único Hijo, por rescate de nuestras vidas, para salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, así como Él da, Él también nos pide a nosotros que demos. Y esto es un buen momento para dar. Esta es una buena tierra donde sembrar. Yo te pido que ahí donde estés, si estás ya listo para dar tus diezmos, tus ofrendas, puedes ir a nuestra página de internet www.miencuentrocondios.org, y allí vas a encontrar los links para que puedas hacer tus ofrendas. Así que ten un corazón generoso, ¿okay? Porque Él no nos pide porque Él necesite. Él nos pide porque nosotros necesitamos. Una vez que nosotros aprendemos a dar, entonces le estamos abriendo las puertas a la abundancia. La gente le cuesta entender este punto. Piensan que es que las iglesias quieren quitarles el dinero, y no es así. No es así. Una de las maneras que tiene el Eterno para poder bendecirnos es a través del dar. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias porque tú amas al dador alegre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el dador de la semilla. Yo siembro una semilla y cosecho un árbol. Y ese árbol me va a dar muchos frutos, Padre. Por lo tanto, te doy gracias por darme la oportunidad de entender y aprender, Padre Celestial, al saber dar. Padre, yo doy porque tú diste. Tú diste, Padre Celestial, lo único que tenías, a tu Hijo amado, para rescatar a muchos hijos que estábamos perdidos. Si tú no hubieras dado ese ejemplo del saber dar, entonces nosotros no tendríamos la oportunidad de dar de la misma manera. Así que te damos gracias, Padre Celestial. Yo bendigo los diezmos y las ofrendas de esta casa, Padre Celestial, porque sabemos que caen en buena tierra y que son usadas para que tu reino sea extendido.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén, Amén. y amén. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Iglesia, Gracias. te bendecimos, que te vaya excelentemente. Te vemos el sábado en la iglesia, ya Amén. abrimos, 7 de la ya noche. estamos reuniéndonos en vivo. Hay una manifestación del Espíritu Santo que te está esperando para Amén. la reunión del sábado. Así Amén. es. Dios te bendiga, te amamos. Chao, chao. Chao, chao.